Familia, el día de hoy estamos cerrando nuestra serie Cristianismo. Todo el mes de septiembre estuvimos diciendo y repitiendo vez tras vez tras vez que el cristianismo es un poderoso movimiento transformador de vidas, de familias, de comunidades y de civilizaciones. Y dijimos eso porque es cierto. Estuvimos insistiendo en esto todo el tiempo porque es la verdad. El cristianismo, según lo que podemos aprender en la historia, es exactamente eso. Un poderoso movimiento que transforma las vidas, las familias, las comunidades y las civilizaciones también. Cada semana estuvimos insistiendo en que el concepto religión no le hace honor al cristianismo en comparación con todo el beneficio que representa el cristianismo a la historia de la humanidad. Sí, el cristianismo es una religión, pero el concepto religión en sí mismo es muy corto en comparación con todo lo que significa el cristianismo en el mundo. Durante esta serie hemos dicho estas tres grandes verdades. Dijimos, número uno, que el cristianismo es una doctrina que comprender. Tú y yo tenemos que comprender en qué consiste el mensaje del cristianismo. De ahí depende que nuestras vidas cambien en un gran sentido. Número dos, dijimos que el cristianismo es una comunidad para pertenecer. No se trata nada más de observar de lejos, se trata de ser parte de la vida de la iglesia. De eso depende en gran medida que nuestras vidas sean transformadas. Y número tres, dijimos que el cristianismo es una relación que cultivar, nuestra relación con Dios. En la medida que cultivamos esa relación con nuestro Dios, nuestra vida va a ir siendo transformada. Todo esto que acabamos de decir cambia las vidas de las personas. Pues el día de hoy, para terminar nuestra serie, vamos a revisar un aspecto más del cristianismo, lo cual explica el poderoso impacto que el cristianismo ha tenido en el mundo. Hoy aprenderemos que el cristianismo es una misión que cumplir. Fíjate bien, es una doctrina que comprender, es una comunidad para pertenecer, es una relación que cultivar, pero el cristianismo también es una misión que cumplir. El cristianismo ha tenido un tremendo impacto en el mundo porque se concibe a sí mismo como una misión que cumplir. Voy a explicar esto. Jesús dijo lo siguiente, este es un versículo que deberíamos memorizar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús dijo que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo no se pierda, lo que Jesús está diciendo es que literalmente el mundo se estaba echando a perder o se está echando a perder y necesita ser recuperado. Eso es lo que Jesús está diciendo. El mundo literal está en un proceso de descomposición. El mundo se está pudriendo en sus delitos y pecados. Pero Dios, en su amor por el mundo, envió a su Hijo para salvarlo. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos en esa misión de que el mundo no se pierda. Estamos en esa misión de que el mundo no termine echándose a perder del todo. Ahora, para entender esto a cabalidad, tenemos que recordar que al principio, cuando Dios creó al mundo, lo hizo bueno y lo hizo perfecto. Así lo dice la Biblia. En Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces Dios está supervisando toda su creación y a la conclusión a la que llega Dios es que todo esto estaba muy bien. Era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó, lo creó bien, lo creó de la mejor manera. Todo lo que Dios creó era bueno, en gran manera bueno. Entonces, ¿qué pasó?
¿A qué se debe todo el desastre en el que ha caído el mundo entero? ¿Por qué los matrimonios se están disolviendo? ¿Por qué las familias se están fracturando? ¿Por qué los jóvenes están cayendo en drogas? ¿Por qué muchas mujeres del mundo celebran el que pueden asesinar a sus propios hijos en el vientre? ¿Por qué estos niveles horribles de violencia y de maldad? ¿Por qué el abuso infantil y el tráfico sexual de menores? ¿Por qué están secuestrando a nuestros jóvenes en nuestra ciudad? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿A qué se debe todo este desastre en el mundo entero? La respuesta es que cuando el ser humano en su desobediencia cayó en pecado, allí se activó un proceso de descomposición espiritual que afectó al mundo entero. Y a partir de allí empezaron los asesinatos en el mundo. A partir de allí empezó la bigamia en el mundo. Tú lo puedes encontrar en Génesis capítulo 4. A partir de ahí empieza la infidelidad conyugal en el mundo. A partir de ahí empieza el abuso de las personas y el tratar de dominar a los demás en el mundo, al grado que toda la humanidad está en un proceso y en un estado de muerte espiritual y de descomposición espiritual y va camino al infierno, va camino a la condenación total. El mundo sin Dios está en tinieblas. Yo creo que la mejor descripción de esto es la que nos da Job. En Job capítulo 12, verso 25 dice, hablando del mundo, van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Así está el mundo, en tinieblas. Por eso vive así. Por eso actúa de esa manera. Pero a partir de la venida de Jesús a este mundo, una luz empezó a alumbrar. Y el mundo que andaba en tinieblas vio gran luz, dice la palabra de Dios. El profeta Isaías lo adelantó. En el capítulo 9 de su libro, Isaías 9:2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa luz empezó a brillar en un pueblo, el pueblo judío. Pero esa luz que empezó a brillar ahí en ese pueblo, entre esa gente, se empezó a extender por todo el mundo conocido en aquel tiempo. Ahora, para entender aún más esta situación, tenemos que preguntarnos cómo era el mundo cuando llegó Jesús. ¿Cómo vivía la gente? ¿Cuál era el estado del mundo en el que Jesús llegó? Y la respuesta general es, estaba en tinieblas. Pero si queremos ir a descubrir cómo era el mundo con más detalles, les digo lo siguiente. Por ejemplo, en lo geopolítico, el Imperio Romano gobernaba gran parte del mundo conocido. El Imperio Romano mantenía la paz mediante la fuerza, mediante el terror, mediante la intimidación y mediante el abuso. Por eso había paz, porque estaban oprimidos. Había soldados en las ciudades y las crucifixiones, más que castigar a los delincuentes, lo que buscaban era aterrorizar a la población para evitar que se rebelaran contra ellos. El Imperio Romano era un gobierno abusivo, con impuestos excesivos. El pueblo siempre se sentía que estaba bajo invasión, controlado y sin soberanía. Todo esto hacía que el pueblo estuviera cansado, intimidado y atemorizado, pero no se atrevieran a levantarse en rebeldía. Nomás para que se dieran una idea de la corrupción moral de la gente importante del tiempo del Imperio Romano, el emperador romano Tiberio, en tiempos de Jesús, harto de los asuntos del gobierno, se apartaba a su villa en Capri, en Italia, donde se entregaba, ¿sabes a qué? A la pedofilia y al sadomasoquismo. Tenía un estanque con niños de los que abusaba sexualmente allí, a los cuales les llamaba pececillos. Gozaba de torturar a las mujeres a quienes a veces arrojaba al mar de Capri.
Así eran las élites aristocráticas en el tiempo de Jesús. Puras tinieblas. Puras tinieblas. En lo social, el pecado en la vida del Imperio Romano era en extremo. Además de la idolatría extrema, también se vivía una inmoralidad sexual extrema y se vivía en el Imperio Romano toda clase de maldad en la sociedad. Era una sociedad que no tomaba en cuenta a Dios, era una sociedad con una mente depravada, era una sociedad que hacía cosas que no se debían hacer, era una sociedad injusta, violenta, sexualmente depravada, donde abundaba el homosexualismo y el lesbianismo. Así era la sociedad en aquel tiempo. En lo espiritual, la vida religiosa del Imperio Romano era una gran mezcla de religiones paganas. Resulta que el Imperio Romano no nada más permitía que los pueblos conquistados conservaran sus religiones, sino que también adoptaba esas religiones de tal manera que el ambiente religioso en el Imperio Romano era una mezcla total de religiones allí. Era un desastre espiritual. Pero por otro lado, el judaísmo, que se jactaba de ser el verdadero camino a la salvación y hacia Dios, se había vuelto una religión muy exclusivista, una religión árida, seca, mercantilista, que cobraba por la adoración. Era una religión opresora que exprimía a sus fieles, ahogando la fe y ahogando la esperanza de los que querían de corazón encontrarse con Dios. Así era el mundo cuando llegó Jesús. Pero Él iluminó al mundo con su mensaje. Iluminó al mundo con su amor, iluminó al mundo con su servicio, con sus milagros, con su dirección. Jesús fue una luz en medio de la oscuridad. Y cuando Jesús empezó a enseñar el mensaje y empezó a reunir a sus discípulos y empezó a entrenarlos para la misión que les encomendó, Jesús les enseñó a sus discípulos cosas como esta. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. En medio de toda esta oscuridad que hay en el mundo, ustedes son la luz, les dice Jesús a sus discípulos. Y luego dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y luego les manda, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué les está diciendo Jesús a sus discípulos? Les está diciendo: en estas horribles tinieblas, ustedes deben brillar con sus buenas obras. En estas horribles tinieblas geopolíticas, sociales y espirituales, ustedes deben brillar. En estas horribles tinieblas, ustedes son la esperanza de este mundo. Otra cosa que Jesús les dijo, Mateo capítulo 5, verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. Jesús le está diciendo a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Y no está apelando al sabor, está apelando al elemento conservador que tiene la sal para impedir que se pudran los alimentos. En aquellos tiempos, cuando no había electricidad en los pueblos, lo que se hacía era salar la carne para que la carne durara mucho tiempo y no se pudriera. Jesús dice: ustedes son como esa sal. Ustedes son ese elemento conservador que pueden impedir que este mundo se pudra por completo. Y luego le dice a sus discípulos: nunca pierdan su capacidad de conservar este mundo. No permitan que este mundo se eche a perder. Es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. Y luego, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a orar, les dijo: oren así. Lucas 11, verso 2.
cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El cristiano entonces tiene una misión que cumplir. La misión del cristiano es alumbrar en medio de las tinieblas de este mundo. La misión del cristiano es ser ese elemento conservador que impide que este mundo se pudra por completo. La misión del cristiano es traer el reino de Dios aquí a la tierra y establecerlo donde quiera que estemos, en el trabajo, en la escuela, en la familia, donde quiera que tú y yo estemos, tenemos que llevar ahí el reino de Dios. Esta es nuestra misión. Yo creo que la siguiente frase puede encapsular por completo todo lo que estamos diciendo hasta ahorita. El cristianismo busca rescatar al hombre de su perdición, estableciendo el reino de Dios en la tierra. Repítalo conmigo cuando cuente 3. 1, 2, 3. El cristianismo busca rescatar al hombre de su perdición, estableciendo el reino de Dios en la tierra. Familia, esa es nuestra misión como cristianos. Rescatar al hombre de su perdición. Rescatar a las personas de su depresión, de las drogas, de sus adicciones, del pecado. Y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es nuestra misión. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Rescatar al hombre de esa perdición en la que se encuentra. Y establecer el reino de Dios en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios, donde quiera que estén. Esa es nuestra misión. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Y la pregunta es, ¿cómo podemos lograr eso? ¿Cómo se logra esta misión? La primera respuesta es la siguiente: predicando a los perdidos. Así se logra la misión, predicando a los perdidos. Nuestra primera respuesta, familia, ante las horribles tinieblas de este mundo, debe ser predicar el evangelio que trae la salvación. Esa debe ser nuestra primera respuesta, esa debe ser nuestra primera reacción, esa debe ser nuestra primera acción ante todo lo que está ocurriendo, predicar el evangelio. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, dice Jesús: id, vayan por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todo mundo. ¿Lo consideras bueno? Predícale. ¿Lo consideras malo? Predícale. ¿Lo consideras rico? Predícale. ¿Lo consideras pobre? Predícale. ¿Lo consideras culto? Predícale. ¿Lo consideras ignorante? Predícale también. A toda criatura, predícale el evangelio. No todos te van a creer. No todos van a aceptar esta palabra. Pero el que creyere y fuere bautizado, esa persona será salva. Mas el que no creyere ya tiene su destino firmado, será condenado. Entonces tú y yo, familia, somos llamados a predicar que hay salvación de estas tinieblas horribles en las que vivimos. Que cualquier persona de este mundo puede salir de la oscuridad en la que está y vivir una vida nueva. Debemos decirle a la gente: tú puedes librarte de las tinieblas que gobiernan tu vida. Tú puedes librarte de las tinieblas que dominan tu matrimonio, tu familia. Tú puedes librarte. Debemos predicar que hay salvación de todo este proceso de descomposición en el que nos encontramos como sociedad. Todo aquel que cree se puede librar de este proceso de echarse a perder en el que se encuentra el mundo. Debemos predicar. Decirle a la gente: tú puedes evitar que tu matrimonio se descomponga por completo. Tú puedes evitar que tus hijos se echen a perder por completo si crees al evangelio, si te arrepientes de tus pecados, si le abres el corazón al Salvador. Pero nosotros los creyentes debemos predicar. Debemos predicar en las casas. Debemos predicar en las redes sociales. Debemos predicar en las plazas,
Debemos predicar en los centros de rehabilitación, debemos predicar en la cárcel, debemos predicar en las escuelas, debemos predicar donde quiera que estemos. Y decirle al mundo que hay esperanza, que se puede salir de toda esta destrucción, de todas estas tinieblas, que se puede experimentar un cambio de vida. Hay que predicar a todos. Y alguien va a creer. Esa persona que esté dispuesto a creer, esa persona ha dado el primer paso hacia la libertad. Entonces nuestra primera respuesta ante todo el desastre que estamos viendo en el mundo actualmente, nuestra primera respuesta debe ser predicar el evangelio. Y a los que crean, tenemos que discipularlos. Este es el segundo aspecto de la misión. ¿Cómo se logra la misión? Discipulando a los creyentes. Cuando prediquemos, alguien va a responder. Tal vez no todos van a responder, pero alguien va a responder. A esa persona que responda, la vamos a discipular. Porque esa persona que tiene fe en Dios, que ha abierto su corazón al Salvador, tiene que aprender cómo vivir una vida nueva. Tiene que aprender cómo dejar atrás su vida vieja. Tiene que aprender cómo vive un cristiano. Eso es discipular. Y Jesús dijo, Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles. No los dejes en ignorancia, enséñales. Enséñales que obedezcan todo lo que Dios manda. Enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces las personas que abren su corazón al Salvador van a estar listos para aprender un estilo de vida diferente. A esas personas les vamos a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Eso se llama discipular. Al perdido le predicamos, pero al que cree le enseñamos. Eso es discipular. Les enseñamos con la palabra de Dios cómo se edifica un matrimonio que honre a Dios e inspire a sus hijos. Les enseñamos con la palabra de Dios cómo ser un hombre que ama y sirve a su esposa. Les enseñamos con la palabra de Dios cómo ser un padre que acompaña y que afirma a sus hijos. Les enseñamos con la palabra de Dios cómo ser una mujer que honra a su marido y lo acompaña como ayuda idónea. Les enseñamos con la palabra de Dios cómo debe ser una madre con un corazón sano, restaurado, que modela un estilo de vida noble de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Les enseñamos con la palabra de Dios cómo ser ciudadanos de bien en medio de un mundo corrupto y perdido que está en total proceso de descomposición. Eso es discipulado. Y el discipulado transforma. Les enseñamos con la palabra de Dios cómo vivir vidas diferentes. Eso es discipular. Y discipular cambia vidas. Le predicamos al perdido y discipulamos a los creyentes. Así se logra la misión. Número 3, tercera respuesta. ¿Cómo se logra la misión? Número 3, perfeccionando a los santos. Resulta que cuando una persona permanece en el camino de Dios, esa persona que un día creyó al Evangelio y que pasó por un proceso de discipulado y empezó a aprender la palabra de Dios, y esa persona permanece en el camino de Dios, esa persona poco a poco va avanzando en su desarrollo espiritual, y algunos, habiendo sido lo que fueron, empiezan a convertirse en servidores de Dios, útiles a sus propósitos. Empiezan a convertirse en maestros de grupo en casa, en líderes, en gente que no nada más recibe, sino que le da a otros. A esas personas
A ellos tenemos que equiparlos. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo dice, y él mismo, está hablando de Jesús, él mismo, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, familia, considerando las palabras de Jesús y considerando todo lo que hemos venido diciendo en esta plática, una persona que ahorita mismo está en tinieblas, quizá en adicciones, quizá en ataduras, quizá con un matrimonio en problemas muy serios, a lo mejor con hijos en peligro de desviarse. Si esa persona que está en esa situación el día de hoy, al escuchar el evangelio, responde con fe porque cree en él, esa persona podría empezar un proceso de cambio en su vida, aprendiendo la palabra de Dios y comprometiéndose con los principios del reino de Dios, convirtiéndose poco a poco, día a día, paso a paso, en una persona diferente, útil para los propósitos de Dios en este mundo, y luego ser usado por Dios para que otros sean rescatados. Cuando eso sucede, allí estaríamos hablando de una vida cambiada. Cuando eso sucede, allí estaríamos hablando de una persona que fue impactada con el evangelio y su vida cambió, y que ahora está impactando su matrimonio, está impactando su familia y está siendo de bendición para otros. Con esa persona, la misión ya se cumplió. Ahora, quizá algunos de los que están escuchando el día de hoy, a lo mejor tú piensas, exactamente, así me sucedió a mí. Yo era una persona totalmente diferente antes de conocer a Dios. Estaba atado, perdido, estaba en adicciones, en desesperación, estaba sin esperanza, sin rumbo, tropezando vez tras vez como si estuviera ebrio en la vida, en mi mente, en mis emociones, en mi vida espiritual. Pero todo cambió desde que me acerqué a Dios y empecé a aprender su palabra. Y ahora, en este momento, soy una bendición para otros. La misión se cumplió en mí. A lo mejor aquí mismo, ahora mismo, hay varios de ustedes que se identifican plenamente con esto, porque alguien te habló y la palabra de Dios llegó a tu vida en el mejor momento y la creíste, y luego empezaste a aprender la palabra de Dios y te involucraste en la vida de la iglesia y tu vida fue tomando un rumbo totalmente diferente y ahora eres una bendición para otros. La misión del cristianismo se cumplió en ti. Eso que te pasó a ti tiene que repetirse. Tiene que repetirse vez tras vez, un ser humano a la vez. Que vaya cambiando las personas, vayan cambiando los matrimonios, las familias, las comunidades y las civilizaciones otra vez. Por eso Jesús no ha regresado. Porque todavía nos falta mucho por hacer. Porque de repente nos confundimos y pensamos que todo está en orden, que todo está tranquilo, hasta que viene otro culiacanazo y empezamos a vivir de nuevo la incertidumbre, el miedo, el terror, la vulnerabilidad. Y nos damos cuenta que no habíamos logrado gran cosa, todavía hay mucho por hacer. Por eso Jesús no ha venido, porque hay mucha gente que todavía le necesita. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué Jesús no regresa? Porque es paciente para con nosotros. ¿Y por qué Jesús no viene todavía? Porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 'Por eso Jesús no viene aún.
Y ahorita cuando tú y yo volteamos a ver todo lo que está pasando en nuestro estado, en nuestras ciudades, nos damos cuenta que no hemos logrado la gran cosa, que todavía falta mucho por hacer, que es un desastre el mundo, todavía está perdido. Familia, el mundo que Jesús encontró en tinieblas hace 2000 años fue alumbrado con la luz de Jesús. Y luego los discípulos, después de Cristo, empezaron a predicar a todo el mundo conocido. Y a la gente que iba creyendo los fueron discipulando, y a los discípulos los fueron capacitando y fueron provocando cambios en las vidas, en las familias, en las comunidades. Y toda aquella civilización fue transformada. El imperio romano cayó, las tinieblas se disiparon y el mundo cambió. Cambió la sociedad, cambió la ciencia, cambió el arte, cambió la educación, cambió el matrimonio, cambió la familia, cambiaron las leyes, cambió todo. Pero hoy, que la sociedad se ha ido alejando de Dios vez tras vez de manera gradual, las tinieblas están regresando a cubrir el mundo. El día de hoy nos asombra cómo el pecado está avanzando y está cubriendo las vidas, las familias. El mundo está en una regresión de 2000 años. Cosas que ya se habían erradicado en la sociedad están volviendo, se están estableciendo, se está legislando para que todo esto sea legal. Es una regresión espiritual de 2000 años por lo menos. Se están retomando prácticas que dejaron de considerarse normales. Hoy está volviendo a pensarse, a creerse que son cosas normales. Nos asombra el nivel de corrupción y de descomposición en el que se encuentra nuestro mundo. Esto nos recuerda que tenemos una misión que cumplir. Todo lo que está sucediendo ahora en el estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, de nuestra ciudad, en Mazatlán, nos recuerda que tenemos una misión que cumplir. El darnos cuenta que están secuestrando a nuestros jóvenes que no pueden salir a la calle con libertad a la 1 de la tarde, los están secuestrando. Nos recuerda que tenemos una misión que cumplir. El que haya una madre desesperada porque su hijo no regresa a casa y que no sabe si estará con vida o no, nos recuerda que tenemos una misión que cumplir. El estar con esta zozobra, con esta sensación de vulnerabilidad, de fragilidad, de que tenemos temor, nos recuerda que tenemos una misión que cumplir, que no hemos terminado la tarea, que hay mucho que hacer, que no nos podemos quedar nomás como espectadores de lo que Dios está haciendo. Tenemos que colaborar con Él. Tenemos una misión que cumplir. Familia, cuando tú y yo observamos todo lo que está ocurriendo en el mundo, todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, tenemos que recordar que tenemos una misión que cumplir. En vez de empezar a renegar, tenemos que recordar que tenemos una misión que cumplir. El mundo está en tinieblas, los matrimonios se están fracturando, los jóvenes están deprimidos, dominados por la ansiedad, las ideas de suicidio están creciendo en la sociedad, la oscuridad es cada vez más densa. Esto debe recordarnos a ti y a mí que tenemos una misión que cumplir. Tenemos que alumbrar al mundo otra vez, como hace 2000 años, con la luz de Cristo. Tenemos que predicar el evangelio otra vez, tenemos que discipular a los creyentes otra vez, tenemos que capacitar a los fieles otra vez, para que las vidas sigan cambiando y que nuestros jóvenes no sueñen con ser sicarios ni secuestradores. Que nuestras señoritas no sueñen con ganar dinero en OnlyFans. Que nuestra sociedad sea transformada.
Familia, tú y yo tenemos que recordar que Dios no solamente nos puede ayudar, Dios también nos puede usar para llevar la luz de Él en medio de las tinieblas de este mundo. Quiero invitarte a levantar tus dos manos ahí en tu lugar, lo más alto que puedas, lo más alto que puedas. Y lo primero que te quiero invitar a decirle a Dios es gracias, porque tu palabra llegó a mi vida. Dile gracias porque mi vida es otra, estoy siendo transformado gracias a ti, a tu bendita palabra, a tu obra en mi vida. Dígale en voz alta con las manos levantadas, soy nuevo, soy una persona nueva gracias a tu obra en mi vida. Dígale gracias, Dios mío, por la esperanza que tengo en ti. Y ahora, así con sus manos levantadas, dígale, Señor, pero tengo que entender algo más. Que tú no solamente me puedes ayudar, tú también me quieres usar para llevar el mensaje de salvación a un mundo que está en tinieblas. Así con sus manos levantadas, dígale, usa mi vida, Señor. Quiero alumbrar en medio de estas tinieblas. Quiero ser esperanza en medio de la desesperación. Quiero ser consuelo en medio de la tristeza. Quiero ser luz en medio de la oscuridad. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida, dígaselo en sus propias palabras. Usa mi vida. Usa mi vida.